Bienvenidos nuevamente a nuestro podcast. Nosotros somos el equipo número 1, alumnos de la clase de Historia de Honduras, de la Universidad Católica de Honduras, Campus Sagrado Corazón de Jesús. Les traemos este podcast con el objetivo principal de informar con total honestidad y claridad a quienes nos escuchan, así como también compartir nuestra reflexión después de analizar cada contexto. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar sobre el gobierno de Porfirio Lobo Sosa, específicamente los aspectos negativos de este. Pero antes de ellos es necesario adentrarnos a un contexto y explicar cómo fue el comienzo de este gobierno y los proyectos con el cual trajo. Bueno, para comenzar, como sabemos, el 27 de enero del 2010 toma el poder Porfirio Lobo Sosa y de forma inmediata declara que, a pesar del amor a su partido, será un presidente en primera instancia de todos los hondureños, sin distinción partidista o de afinidad política, y que el primer ganador fue su propio país para que pueda ser posible la meta de reconciliación nacional. En contraparte, Manuel Zelaya, desde la Embajada de Brasil, inmersa en la ciudad de Tegucigalpa, insistía en que las elecciones fueron realizadas dentro de un orden ilegal y que estaba en contra de la voluntad de todos los ciudadanos, puesto que que se hicieron posible a consecuencia de un golpe de Estado. En tal sentido, a su parecer, debían ser invalidadas. Aunque Porfirio Lobo Sosa, o más conocido como Pepe, recibió la presidencia de Honduras como el presidente electo más votado, el reconocimiento internacional tardó en asumirse, pues la mayoría de los presidentes pertenecientes a la OEA no respaldan a dicho mandatario a causa del golpe de Estado. La suspensión de acuerdos internacionales, relaciones diplomáticas y todo tipo de ayuda fue el papel que jugaron los organismos internacionales como una forma de expresar el desacuerdo en contra del gobierno de Pepe, excepto algunos países como Colombia, Perú o Estados Unidos, pues lo reconocieron por la cuantitativa victoria. Por el resultado del efecto internacional a su mandato, Porfirio basó su primer periodo de gobierno luchando por la aceptación mundial para crear políticas y restituir las gestiones acordadas internacionalmente. En primer lugar, nombró a su equipo de gobierno, donde incluyó una gama de personajes de diversas corrientes partidistas para lograr una reconciliación nacional. Posteriormente, pudo alcanzar la integración de Honduras en organismos internacionales tales como la Organización de los Estados Americanos, la OEA, el Sistema de Integración Centroamericana en el 2011, las Cumbres Iberoamericanas en el año 2012, a excepción de los países del sur inmersos en el ALBA. Entre los programas de Pepe Lobo, durante su mandato se destaca el Plan Nacional, el cual se define como una ley que contiene 35 artículos basado en la participación ciudadana en todo el territorio de la nación. También tenemos la donación del bono 10.000, que lleva la función de eliminar a los problemas de pobreza extrema a futuro. Este proyecto condujo otorgamiento de 165.000 viviendas, donde por otra parte se detectaron proyectos en los centros educativos en los que se destacan meriendas, bolsos escolares y famosos vasos de leche. Con esto ya explicado, pues podemos decir que ya podemos responder nuestra pregunta de reflexión del día de hoy. Bueno, nuestra pregunta es, ¿tuvo aspectos negativos el gobierno de Porfirio Lobo Sosa? Si así fue, ¿qué aspectos negativos tuvo? Como respuesta a esta pregunta de reflexión tenemos: la población básicamente no logró aceptar que, a pesar de las medidas tomadas por el presidente, la delincuencia y la violencia seguía siendo la principal queja de la colectividad, imponiéndose en tan solo su primer año de gobierno la inseguridad, el desempleo, la pobreza y el narcotráfico como los problemas principales de Honduras.
Y por si fuera poco, la corrupción presente entre los organismos de seguridad del Estado causaban preocupación a la ciudadanía hondureña, como por ejemplo el asesinato de estudiantes universitarios en manos de la Policía Nacional por presunta vinculación con drogas. Esta tragedia ocasionó reacciones de repudio social en contra de la policía. Según investigaciones, arrojan el engranaje de la policía de Honduras con mafias sumergidas en el negocio del narcotráfico, que a su vez contaban con el respaldo de políticos de altos cargos, fiscales y personajes públicos que se convirtieron en sus jefes inmediatos. Pues sí, es cierto que Porfirio Lobo Sosa en su presidencia movió a Honduras e hizo proyectos que beneficiaron al pueblo, pero no podemos dejar de lado o ignorar el hecho de que también habían aspectos negativos, especialmente cuando estos destacaban mucho. Exactamente. Se dice que los niveles de crimen y narcotráfico incrementaron de forma notoria en Honduras con su presidencia. ¿Saben ustedes qué decía Pepe con respecto a ello? Pues creo que Pepe expresaba que le era extraño que un ministro de seguridad con tanta trayectoria en gestión no podía cumplir con sus funciones, aplicando la expulsión del mismo. También pues admitió desconocer la corrupción existente dentro de la policía. Bueno, algo que podemos mencionar es que se decía que estos acontecimientos básicamente obligaron al lobo, o básicamente podemos decir de que él tuvo la necesidad de reunirse con instituciones de los Estados Unidos para recibir orientación en este caso. La mejor salida sería la depuración de los órganos de seguridad, el cual trajo como efecto el gobierno con más altos índices de violencia de Honduras. También se hacen menciones acerca de los casos de terrorismo en la presidencia de Pepe, que arrojan las investigaciones acerca de esto. Pues las investigaciones y la prensa dicen que en la presidencia de Porfirio Lobo Sosa se puede constatar con acusaciones del territorio a los alcaldes. Uno de estos alcaldes es uno de Lloro y el otro de Sulaco. Y estos reciben el nombre de Mario Alberto Urbina y José Adalid González, donde Mario Alberto Urbina fue imputado por narcotráfico, asesinatos múltiples y agresión a mujeres que se rehusaban a entregar sus bienes. Es cierto lo que dice Dara. Para agregar un poco, el diputado José Adalid González estaba al frente de la banda conocida como Los Vanegas, quienes se disfrazaban con la complicidad de la policía para irrumpir en las propiedades y asesinaban o quemaban a quien se negaba a entregar sus tierras. Eran aliados para secuestros, hurtos, entre otras cosas. Me parece increíble hasta dónde llegó el crimen en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa. Ahora ya conocemos acerca de cómo diputados y la misma policía están involucrada en estas mafias. Habían familias también involucradas. Pues viendo estos hechos, pues lastimosamente sí, y se tienen bastantes pruebas contra ello. Por ejemplo, el hijo del mandatario también fue acusado de participar en asuntos de narcotráfico. Él mismo fue encarcelado en la ciudad de Nueva York. Me imagino que la postura de estos hechos de Porfirio fue de dolor y tuvo que afrontar responsabilidades al igual que los delitos de su hermano. Concuerdo, pero ahí no acaba. Se dice que también su esposa fue acusada con el mismo delito, además de malversación de fondos destinados a obras sociales. Fue arrestada y llevada a una cárcel de mujeres aquí en Tegucigalpa
y fueron cosas que dañaron la reputación de Porfirio Lobo Sosa durante y después de su gobierno. Es muy lamentable ver cómo la vida política de ese obtuvo tan mala reputación después de todo lo sucedido. Pues Porfirio Lobo Sosa, después de regresar a su país natal, se consagró a ayudar a su padre en sus negocios de agricultura, ganadería y posteriormente pues él logró trabajar de manera independiente, así como también comenzó a involucrarse de forma directa en las actividades políticas. Agregando a lo que Dara estaba diciendo anteriormente, solo contando con 2 décadas de vida, Porfirio Lobo, conocido también como Pepe, fue el presidente de la Juventud Nacionalista de Olancho para el Partido Nacional de Honduras, del cual su padre también era militante activo. Ya para el 2001 se desempeñó como vicepresidente del partido, siendo parte de la campaña para la candidatura de Ricardo Rodolfo Maduro Jóez, un imponente empresario con ideas liberales del país y con aspiraciones presidenciales también perteneciente al PNH. Y ni hablar acerca de su esposa. Se dice que ella participó en significativos programas dirigidos a solventar los problemas de la juventud de Honduras. En esta oportunidad creó la fundación que ayudaba a los niños y adolescentes en condición de riesgo social y que presentan pobreza extrema. También fundó un centro de atención especial que lo denominó haciendo honor a su nombre, Roselena Bonilla Ávila, de igual forma dirigidos a los asuntos de la infancia y la niñez. Pero esos logros como primera dama, Rosa de Lobo recibió algunos reconocimientos importantes para su gestión, como por ejemplo la Escuela Nacional de Bellas Artes la reconoció con el galardón Pergamino a la Dama del Arte. La Universidad de Utah Valley de los Estados Unidos le entregó la distinción como educadora honoraria. Y la Cámara de Comercio Internacional de Miami de los Estados Unidos le reconoció con el premio Mujer Fenomenal año 2010. Pero a pesar de todo esto ya mencionado, el rumbo de su carrera política tomó otros lados. Su nombre sigue rodando en los últimos años, donde en el año 2021 su nombre aparece en los papeles de Pandora. Él, su esposa y su hijo figuran como propietarios de empresas registradas en paraísos fiscales. Algunas de ellas se crearon mientras era presidente de Honduras. Se podría decir que la vinculación con el narcotráfico y la corrupción nunca pararon. Esto ha sido todo por el día de hoy. Regresaremos pronto con otro episodio para informar con total honestidad y claridad. Esperamos que se hayan llevado algo para reflexionar. Muchas